En este vídeo voy a tratar de resolver algunas dudas que os pueden llegar a surgir relativas a las mallas. En algunos libros o en algunas asignaturas podéis ver dos definiciones distintas para el concepto de malla y eso quizás os puede llevar a confusión. Y no solo eso, sino que además, como la segunda ley de Kirchhoff es la ley de las mallas y se debe aplicar sobre las mallas, pues si tenemos una definición distinta de malla, pues bueno, podéis tener dudas sobre, bueno, en qué aplicamos la segunda ley de Kirchhoff. Bueno, pues en algunos sitios os encontraréis la siguiente definición de malla, ¿vale? En concreto en esta asignatura, en el tema 0, es la que yo hice. Fijaros, os dicen que una malla o lazo, que son términos equivalentes, sería un camino cerrado en un circuito, que no pasa dos veces por el mismo punto. Bueno, pues entonces en este circuito, que fijaros es el ejercicio propuesto del tema 0, como ya os comenté, habría tres mallas. Una malla sería esta de aquí, ¿vale? Un camino cerrado. Otra malla sería esta de aquí. Y una tercera malla sería esta otra de aquí. ¿Vale? Tendríamos tres mallas. Esas dos interiores, entre comillas, y la exterior, entre comillas, porque ahora veremos que realmente no es una malla exterior ni nada de eso. Bien, en este circuito entonces, con esa definición de malla, tendríamos tres mallas. Pues bien, quizás os hayáis encontrado en otros libros o hayan definido en alguna otra asignatura una malla con la siguiente definición. Fijaros, lo que hemos dicho antes, que podía llamarse malla, en este caso dicen que es un lazo. Un lazo es un camino cerrado en un circuito que no pase dos veces por el mismo punto. Es decir, bueno, pues en este circuito habría tres lazos. En cambio, malla, bueno, para que sea una malla, hace una definición más restrictiva. Dice, malla es un lazo que no contiene ningún otro lazo en su interior. Por lo tanto, en este circuito, según esa definición, tendríamos una malla, que sería un lazo que no contiene ningún otro en su interior, otra malla, pero no tendríamos una tercera malla, porque este lazo sí contiene otros lazos en su interior. Por tanto, según esa definición, solo tendríamos dos mallas en ese circuito. Bien, entonces aquí surge la duda. Bueno, ¿qué definición cogemos de malla? ¿Cómo aplicamos luego la segunda ley de Kirchhoff? Bueno, según para qué apareció o a qué se debe esta definición más restrictiva de malla. Bueno, se debe a intentar aplicar la ley de Kirchhoff de una forma más automática, más rápida, más simplificada y que tenga menos ecuaciones. Ahora os explicaré en detalle. Pero tiene un problema esta segunda definición, que es un poco menos realista, que la forma de operar sobre el circuito, de hacer los cálculos, no es realmente lo que sucede en el circuito y puede llevar a error, ¿vale? Entonces, si tenéis muy claro lo que sucede en el circuito y aplicáis esta segunda definición de malla, sin problema. Pero cuidado, si la aplicáis sin saber lo que hay realmente dentro del circuito, lo que está pasando, cómo van las corrientes, las tensiones, puede que os llegáis a equivocar. Y ahora os voy a explicar todo esto para intentar que no lleguéis a esa equivocación. Lo primero, con esta segunda definición de malla, entonces hemos dicho que esto exterior, este lazo exterior, no sería una malla. Entonces, ¿seguro que eso no es una malla? ¿Eso es un lazo exterior? Bueno, pues ahora veréis que no. En este dibujo del circuito sí, pero es que podemos redibujar este circuito. Fijaros, tendríamos ese generador de tensión de 15 voltios, sin problema. Tendríamos esa resistencia de 1K, sin problema. ¿Y qué tenemos a continuación? Pues fijaros, y esto es lo que tenéis que tener muy claro. Aquí tenemos una rama y esa rama está en paralelo con esta otra rama. Son dos ramas en paralelo.
completamente en paralelo. Bueno, pues eso quiere decir que podríamos intercambiarlas a la hora de dibujarlas. Nos daría igual dibujarlas como están en ese circuito que dibujarlas de esta otra forma. Dibujamos primero esta rama de aquí. Es decir, esto sería la resistencia de 3 kiloohmios y aquí la de 1 kiloohmio. Y luego dibujamos la otra rama, la que está a la resistencia de 2 kiloohmios. Estos dos circuitos son exactamente el mismo. Lo único que hemos hecho es, bueno, redibujarlo de otra forma, pero es exactamente lo mismo. Y ojo, ¿qué sucede aquí? En este otro circuito, que es exactamente el mismo, solo que redibujado, ¿cuántas mallas hay? 2. ¿Cuáles son ahora las mallas? Una, esta de aquí. Anda, ¿pero qué malla es esta? Estamos pasando por el generador de 15 voltios, la resistencia de 1K, la resistencia de 3K y la resistencia de 1K. ¿Qué malla es esa en el otro circuito? Esta de aquí. Lo que antes no era una malla, ahora al redibujar el circuito, anda, ahora sea una malla. Y en este nuevo circuito, esto exterior de aquí, ¿qué es? Pues estamos pasando por el generador de 15 voltios, la resistencia de 1K y la resistencia de 2K. Eso que ahora, con esta definición de malla, no sería una malla porque contiene otro lazo en su interior. Antes era esto de aquí, que sí era una malla. Puf, pues ahora acabo de liar a todos, ¿verdad? Porque resulta que según cómo redibujemos el circuito, unas veces puede ser una malla, otras no puede ser una malla. ¡Qué follón! Entonces, bueno, pues lo que os comentaba, esta segunda definición de malla sirve para que con un circuito dibujado tal cual está, podamos aplicar de una forma fácil, automática, sistemática y más simplificada la segunda ley de Kirchhoff. Podemos hacer los cálculos más fáciles. Bueno, pues vamos a plantear esos cálculos para que veáis por qué así es más fácil. Vamos a borrar aquí algunas cosas y vamos a empezar con esos cálculos. Lo primero de todo, en la definición de malla que dice en el tema 0. Bien. ¿Qué es lo que está ocurriendo físicamente en este circuito? Porque con esta definición de malla, esta es la definición más realista y más física de lo que pasa en el circuito. Y la forma de operar y de hacer los cálculos más pues, realista según la corriente y las tensiones que hay. ¿Qué es lo que ocurría en este circuito? Pues ya os comenté, hay una corriente que sale del generador de 15 voltios y va en este sentido. Sabéis que la corriente siempre va del terminal positivo de la batería hacia el negativo, se tiene que dirigir hacia este terminal, ¿vale? Esa corriente va del positivo hacia el negativo, va buscando ese terminal por cualquier camino, ¿vale? A esta corriente la habíamos llamado, por ejemplo, I1. Y cuando llega a este punto, se va a dividir en dos. Y una parte de esa corriente se va a ir por aquí, que es lo que llamamos, por ejemplo, vamos a llamarlo I2, y la otra parte se va por aquí, que podríamos llamarla I3. Y una vez que llegan a este punto, ¿qué ocurre? Y ojo, esto a veces ha dado lugar a confusión. Esta corriente I2 que llega por aquí, toda se va a ir por aquí, porque va buscando el terminal negativo de la batería. Y esta corriente I3 que llega por aquí, toda también se va a ir por aquí, buscando el terminal negativo de la batería. Por lo tanto, si aquí I1 se convertía, se diría en I2 más I3, aquí, al unirse otra vez I2 más I3, esto de aquí es otra vez I1. Bien, y lo que es importante, esta corriente I2 que viene por aquí, no va a ninguna parte hacia arriba. Podéis llegar a pensar, bueno, es que cuando llega a este punto, la corriente es una bifurcación, no va a saber si irse hacia acá o hacia arriba. No, la corriente la hemos definido como si fuesen cargas positivas y va en busca del terminal negativo de la batería, ¿vale? Por lo tanto, nunca va a tirar hacia arriba, siempre va a ir hacia allá, ¿vale? Eso es importante, muy, muy importante, porque en la otra definición que vamos a ver a continuación de malla, en la otra parte, puede llegar a confundirse y podemos llegar a creer que sí hay una corriente que va hacia allá, ¿vale? Bueno, pues vamos a dejar esto un poco más libre. Bien, habíamos dicho que tenemos por aquí una corriente I1 hacia abajo I3, por ejemplo,
y hacia acá I2. Da igual el nombre que le demos. Bien, esas son las tres corrientes que tenemos en este circuito. Nuestras tres incógnitas. Tiene que quedar muy claro que esas son las tres incógnitas que hay en este circuito. Tres datos que no conocemos. Tres datos diferentes, tres corrientes diferentes. I1, I2 y I3. Bueno, ¿y qué hacíamos para resolver este circuito? Bueno, pues primero aplicamos la primera ley de Kirchhoff, por ejemplo, en este nudo, y dijimos I1, la corriente que entra, es igual a I2 más I3. Las dos corrientes en las que se divide I1. Y luego, esta era la ley de las corrientes de Kirchhoff, teníamos una ecuación, perfecto, pero como tenemos tres incógnitas necesitamos dos más. ¿Qué hacíamos? Bueno, pues empezar a aplicar la ley de las tensiones de Kirchhoff. ¿Y dónde podemos aplicarla? En cualquier lazo cerrado, ¿vale? Porque es válida en cualquier lazo cerrado. En realidad, llamémoslo lazo, llamémoslo malla, da igual. Es válida cuando vamos recorriendo un circuito y vamos de un punto, recorremos todo el circuito sin pasar dos veces por el mismo punto y volvemos al mismo punto, ¿vale? Y se cumple eso. Fijaros, se cumple que estos 15 voltios que entrega el generador de tensión es igual a la tensión que cae aquí más la que cae aquí. Y ya hemos vuelto y hemos cerrado el camino. Pero también esos 15 voltios que entrega es igual a la tensión que cae aquí más la que cae aquí más la que cae aquí. Y ya hemos cerrado el camino. Eso sería otra malla. Pero es que además, pues también podemos recorrer otra malla. La tensión que cae aquí es igual a la que cae aquí más la que cae aquí. Y ya hemos cerrado el camino, ¿vale? Como veis, aplicar la segunda ley de Kirchhoff es, bueno, pues cerrar el camino. Da igual que lo llamemos malla, que lo llamemos lazo, ¿vale? Es cuando vamos cerrando el camino, las tensiones tienen que cumplir eso. Y aquí en este caso, pues bueno, pues lo que vimos en el ejercicio, podíamos sacar la siguiente ecuación. 15 voltios, por ahí, 15 voltios es igual a I1 por la resistencia de un K más pues I3 por la resistencia de 2K. Y la otra ecuación que podíamos sacar pues era, por ejemplo, que I3 por la resistencia de 2K es igual a I2 por la de 3K más I2 por la de 1K. Ya teníamos tres ecuaciones con tres incógnitas y resolvíamos el sistema, ¿vale? Esto es realista, esto es lo que sucede en el circuito, ¿vale? Tenemos esas tres corrientes, las tensiones, cuando las vamos calculando en cualquier circuito cerrado, en cualquier camino cerrado dentro de ese circuito, pues ocurre esto, que se cumple esa ley de las tensiones de Kirchhoff. Vale, entonces esta es la forma de calcular, de analizar estos circuitos por Kirchhoff que os comenté yo en el tema 0. Bien, si veis esta otra definición en otros libros, en otras asignaturas, pues bueno, ¿por qué aparece esta otra definición de malla y cómo se aplica aquí las leyes de Kirchhoff? Bueno, pues lo que os comentaba, lo que se intenta hacer aquí es simplificar ese cálculo. En vez de tener estas tres ecuaciones que no han salido antes, porque tenemos tres incógnitas y necesitamos tres ecuaciones, tenemos la incógnita de la corriente I1, I2 y 3, bueno, pues en este caso, seguramente, si lo habéis visto, habrán explicado que, bueno, tenemos dos mallas y lo que hacemos para analizar el circuito es, bueno, definir una cosa que se llama corriente de malla. Y decimos, en cada malla tenemos como una corriente y la definimos en el sentido horario. Es decir, aquí en esta malla definimos así una corriente I sub 1 y en esta otra malla definimos una corriente I sub 2. Y ya está. No tenemos como antes tres corrientes. ¿Veis? Ya solo tenemos dos incógnitas. Dos corrientes de malla. Pero ojo, en realidad en el circuito no existen las corrientes de malla, ¿vale? No tenemos por aquí unos electrones o bueno, una corriente que circule por aquí y vaya por aquí y otra que haga este camino. Os puede llegar a confundir, es lo que os comentaba antes, os puede llegar a confundir porque podéis llegar a pensar que, por ejemplo, por esta resistencia de aquí, hay una corriente que va hacia abajo, de valor I1, y una corriente que va hacia arriba, de valor I2. No,
¿vale? En esa resistencia solo iría una corriente, ¿en qué sentido? Pues en la que está buscando ir del terminal positivo al negativo, ¿vale? Entonces, por esa resistencia solo iría una corriente en este sentido, ¿vale? Eso de poner una corriente I1 e I2 y ponerle esos sentidos, eso es solo una argucia matemática para simplificar el análisis de este circuito, ¿vale? Para no tener que meter una corriente I3, como hemos hecho antes, ¿vale? Para no tener que meter esa corriente I3, que sería una tercera incógnita, tenemos una tercera ecuación, pues nos inventamos esto. ¿Y cómo analizamos este circuito por las tensiones de Kirchhoff? Pues simplemente, como quizás hayáis visto, si habéis visto esta definición de malla, pues 15 voltios, ¿vale? Ir recorriendo esta malla. 15 voltios igual a I1 por 1K más I1 por 2K. Y ojo, y ahora le restamos esta corriente I2 por esa resistencia de 2K, menos I2 por 2K. Y ahora la otra malla, ¿vale? Esta malla de aquí. Pues resulta que I1 por 2K, I1 por 2K es igual a I2 por 2K más I2 por 3K más I2 por 1K. Y así nos hemos ahorrado una ecuación. ¿Veis? Solo tenemos como incógnita I1 e I2 en este circuito y ya tenemos esas dos ecuaciones. ¿Veis? Esa es la diferencia. Por eso, en este circuito, aunque sabemos que podría haber otra malla exterior, porque ya hemos visto que si lo redibujamos, ahora tendríamos otra malla, no podíamos definir eso como malla, porque entonces tendríamos una corriente de malla que sería una I3, que sería esto de aquí, y no tendría mucho sentido aplicar esa corriente de malla, ¿vale? Entonces, esa es la definición de malla en este caso, y se hace para esto, para simplificar matemáticamente. Pero ojo, estamos en lo mismo, ¿vale? Sería exactamente lo mismo. Una forma de ahorrarnos como un paso matemático. Fijaros, antes hemos dicho que aplicamos la primera ley de Kirchhoff, tenemos que I1 es igual a I2 más I3. O lo que es lo mismo, I3 es igual a I1 menos I2. Y luego, aquí cuando aparece I3, podemos poner aquí en vez de I3, I1 menos I2. Y fijaros, esta ecuación de aquí, poniendo en I3 I1 menos I2, sería exactamente esta de aquí. I1 por 2K menos I2 por 2K. Y esta de aquí abajo, exactamente lo mismo. Cuando aparece aquí el I3 por 2K, en vez de I3 podemos poner I1 menos I2 y tenemos aquí I1 y esta la pasaríamos restando, menos I2 y el resto igual, ¿vale? Entonces veis que, bueno, es exactamente lo mismo, pero esta forma de definir las mallas y de aplicar la segunda ley de Kirchhoff es como, bueno, una forma de simplificar los cálculos. Pero ojo, no es realista al 100%. La realista, físicamente, lo que pasa en el circuito es esto de aquí. 3 corrientes en ese sentido. Esto de aquí es una argucia matemática, ¿vale? Pero no os confundáis. No hay una corriente I1 así y una corriente I2 así, ¿vale? Porque por aquí, por esta resistencia, no está pasando una corriente hacia abajo y otra hacia arriba. No, solo pasa una hacia abajo. Pensadlo con electrones, ¿vale? Los electrones llegan hacia aquí, vienen por aquí, llegan a este punto. Los electrones son cargas negativas, lo vimos en la primera clase, el tema 0, son cargas negativas, están buscando el terminal positivo. Y entonces al llegar a este punto, se dividen y dicen, bueno, pues uno nos vamos por aquí. Y cuando llegan a este punto, ¿hacia dónde van? A buscar el terminal positivo. No van para allá, ¿vale? Y los que se vienen por aquí, cuando llegan a este punto, ¿dónde van? A buscar el terminal positivo. No tiran hacia abajo, ¿vale? Entonces, que tengáis muy claro para lo que sirve
esta definición de malla, ¿vale? Para aplicar esas corrientes de malla, ¿vale?, que simplifican un poco el cálculo del circuito, pero no nos confundamos, ¿vale? No nos confundamos. Esas dos corrientes de malla no existen en realidad. Lo que tenemos en realidad son esas tres corrientes de la otra definición, ¿vale? Entonces, con esta definición de malla solo podemos tener estas dos mallas porque en esta malla exterior, entre comillas, no podríamos definir esa corriente de malla. Pero, bueno, pues que sepáis lo que sucede realmente en un circuito y, bueno, pues definiciones también que son válidas para hacer cálculos, pero con mucho cuidado. Hay que cogerlo con pinza y saber lo que se está haciendo. Y sobre todo eso, no nos confundamos. Esas dos corrientes de malla no es que por esta rama vaya una corriente hacia abajo y otra hacia arriba, no. Y luego que las tensiones, pues tampoco nos confundamos, aunque esa malla exterior no se le puede aplicar, según esta definición, ese cálculo, pero que ahí también se cumple la ley de Kirchhoff. Ya lo hemos visto arriba. Esta tensión, la que cae aquí, la que produce el generador de tensión, sería igual a esta más esta más esta. Ahí también se cumple, aunque según esta definición eso no sea una malla, pero también se cumple, ¿vale? Bueno, pues espero que con esto que os he contado quede todo un poquito más claro y sobre todo que tengáis en cuenta qué pasa realmente físicamente en el circuito, independientemente de que no lo analicéis así, ¿vale? Pero que sepáis qué es lo que está pasando en el circuito.